Bueno, qué lindo que otra vez la excusa de digestión me permita contactarme con gente que no veo hace mucho, que es un placer porque la conozco, la he visto trabajar, la conozco de dónde viene y da mucha satisfacción verlos dónde va. En este caso, en este nuevo especial de digestión, para que aquel que lo encuentra va a ver que hay varios episodios ya grabados. En este especial de digestión y mente comercial, tengo el enorme gusto de entrevistar a Lucas Ema. ¿Y quién es Lucas Ema? Es, ante todo, un emprendedor que tuvo mucho éxito, primero porque hace lo que le gusta, segundo porque logró a muy corta edad encontrar cuál es el sentido de hacer negocios y para qué, y hablar el idioma que habla el mundo, y así pudo emprender, vender sus empresas, y ahora ayudar a otros emprendedores a hacerlos crecer y hacerlos más grandes. Así que la idea es compartir este espacio para aprender un poco, para que nos cuente cómo se hacen esta nueva forma de hacer negocios y ayudarnos. Y ojalá sirva como motivación y para sacar ideas para todo el que esté viendo y escuchándonos. Así que, Lucas, muchas gracias por esta entrevista. Gracias a vos, Roberto. Un placer volver a encontrarte después de tanto tiempo y un gusto encontrarte con tu audiencia también ahora. Bueno, la verdad es eso. Lucas es un alumno destacado de la Universidad del Siglo XXI, destacado en la materia que cursó y me tocó evaluar. Presentó un caso muy real y comenzaste teniendo una agencia de publicidad, de las primeras agencias de publicidades digitales en Córdoba, y que le buscaba una forma nueva. Es así, ¿cierto? Así es, arrancamos hace muchos años ya, unos 15 posiblemente, con mi socio, que en aquel momento era compañero de la facultad, que nos conocimos particularmente en tu materia, o sea, en aquel entonces, y bueno, él es diseñador gráfico, yo estaba estudiando publicidad, entonces dije, bueno, si nos vamos a asociar, hagamos una agencia de publicidad, y un poco de qué hacíamos, y bueno, hagamos todo. Teníamos esa idea de querer resolver absolutamente todos los problemas de comunicación que podía llegar a tener una empresa. Y bueno, con el tiempo nos fuimos dando cuenta dónde realmente podíamos aportar valor, dónde había una oportunidad y que fue enfocarnos en lo que venía en aquel momento, que era Internet. En aquel momento era lo que viene. Hoy yo creo que es el presente hace rato. Y en lo que viene fue donde hiciste esto que sería, esa primera aplicación que fue Social Tools. ¿Eso fue como un producto dentro de la agencia de publicidad, esa creación? Claro, nosotros dentro de la agencia teníamos varios clientes en los que hacíamos muchos tipos de productos digitales, de páginas web, sistemas de gestión, eh, por lo general orientado al marketing, y uno de los productos que teníamos era una plataforma para crear concursos. O sea, y esto nace por la necesidad. Teníamos un cliente que era La Voz del Interior, y en aquel entonces estamos hablando, ¿no? 12 años atrás. ¿Sí? No sé si te acordás 12 años atrás lo que era Facebook. Lo único que necesitaba una empresa que tenía una página de Facebook era tener muchos likes. ¿Sí? Era, su indicador de éxito era quiero tener likes. Y una gran forma de tener likes en aquella época era hacer concursos. Un sorteo, un juego de pregunta y respuesta, encuestas, ese tipo de promociones. Y claro, La Voz del Interior tenía la sección deporte, la sección de espectáculos, la sección negocios, y para cada una de esas secciones tenía una página y quería hacer concurso. Y todo el tiempo nos pedía, quiero un concurso, pero lo quiero para allá, más barato, más rápido, y la cantidad de concursos que nos pedían era cada vez, no nos daba abasto el equipo que teníamos, pero al mismo tiempo eran exactamente los mismos productos, cambiaba el sorteo, cambiaba el premio, cambiaba las preguntas, pero el motor tecnológicamente era lo mismo. Entonces ahí le planteamos, mira, ¿qué te parece si hacemos una plataforma en la que vos, o sea, vos hablando con el cliente, ¿no? Que no sabes programar, que no sabes diseñar, pero que tenés la urgencia de crear un concurso, puedas en menos de 5 minutos poner el logo, poner la foto del premio, poner la base y condiciones, y crear tu propio concurso y sin necesidad de estar hablando con nosotros. ¿Te gusta? Dijeron, me encanta, quiero eso. Entonces, le prevendimos la idea
Y eso nos permitió dejar de hacer servicio para cada vez que nos solicitaban algo. Entonces fue dejar de hacer ese concurso que nos pedían para hacer una plataforma que pueda crear el concurso cada vez que lo necesitaban. Y ese fue como el gran cambio de estrategia, y poder enfocar nuestro tiempo, en vez de estar generando todo el tiempo nuevos concursos, en hacer mejor y más grande la plataforma y vendérselo a más clientes. ¿Y qué pasó con la agencia de publicidad? Cuando te venían a buscar para armarme una tanda, comprarme espacio en medios, hacerme la página de internet, el sitio web, se fue muriendo. Sí, y fue muy difícil eso, ¿no? Porque si bien cada vez se venían más trabajos digitales, donde podíamos cobrar más, y nos sentíamos más a gusto porque sabíamos mucho más de eso, y en aquel momento había poca gente en Córdoba que tenga conocimientos de marketing digital, seguían entrando el primo, el hijo de, que necesitaban ese tipo de publicidad tradicional que nos venían a buscar, que siempre hicimos. Entonces, se hacía difícil decir que no. Eso fue uno de los desafíos más grandes, aprender a decir que no. De hecho, no aprendimos hasta que fuimos seleccionados por una aceleradora de Grupo Telefónica, que es Guaira. Nos fuimos a vivir a Buenos Aires y una de las condiciones es, bueno, me encanta lo que tienen, que era Social Tools, pero la condición es que se enfoquen 100% a esto. Porque nosotros mientras manejamos esta plataforma que le llamamos Social Tools, teníamos una network, teníamos juegos de predicciones tipo Prode, teníamos y todo ese tipo de clientes que venían a pedir desde un logo hasta cualquier tipo de cosas. Entonces ahí fue como una forma de decir, bueno, hasta acá, y no solamente decirle que no a los que venían, sino a los clientes que teníamos con un fee mensual, decirle, bueno, hasta acá llegamos, ya no vamos a seguir haciendo más este tipo de trabajo. Uh-huh. Hay algo que me interesó mucho cuando producíamos esta entrevista, es que cambió mucho tu forma de pensar cuando dejaste de pensar como una agencia y pasaron a pensar como emprendedores, y que incluso el vínculo con otros cambia. ¿Podrías explicar eso? Sí, a ver, de entrada, creando la agencia de publicidad, éramos emprendedores. Creo que la diferencia a la que vos te referís era a los vínculos, ¿no? De nuevo, 15 años atrás, las agencias de publicidad enfocadas en Córdoba, había muchos egos dando vuelta, era un secretismo de no compartir, porque, a ver, estamos todos peleando por un grupo de clientes muy chicos, y mucho secretismo de no compartir. Y al momento de decir, bueno, nos enfocamos en Social Tools, que es una plataforma tecnológica, que el mundo es nuestro mercado, empezar a compartir tiempo y espacio con otros emprendedores ya con mucha más experiencia que nosotros, que han recorrido un camino similar o por el lado tecnológico, y es un abismo los vínculos que podés generar. Están todos mucho más predispuestos a ayudarte, a compartir sus errores, a compartir su experiencia, sus aciertos, a presentarte gente que te puede llegar a ayudar. Y eso fue un despertar intelectual que nunca antes lo hemos vivido siendo dueños de una agencia de publicidad de Córdoba. Y digo, Córdoba, Guaira te lleva a Buenos Aires y te dice enfócate en esto, pasás a ser un emprendedor tecnológico full time. ¿Y cuándo pasás a ser del mundo? ¿Cuándo es la primera vez que viene alguien y te dice, bueno, esta entrevista es 100% en inglés? O me interesa, quisiera comprarte y voy a decir, che, mitad en blanco, mitad en negro, como monotributista. ¿Cuándo dejaste de hablar el idioma terrenal de lo que puede estar hablando cualquiera de los que nos escucha y pasaste a hablar el idioma de los unicornios, de la cotización en bolsa, de las asociaciones? Bueno, ahí es una hermosa pregunta, porque creo que hay como dos cosas que me gustaría contarte. Una es el tema del lenguaje, dejar de ser Córdoba, dejar de ser Argentina y empezar a ser el mundo. Creo que fue ahí cuando vamos a Guaira. Fue realmente empezar a hablar otro lenguaje.
desde tonteras en el vocabulario que usás hasta la incorporación de ideas o de proyecciones, ¿no? Cuando es prácticamente subir tu techo, porque antes tu techo es lo que te imaginabas, capaz que vos estabas acá, pero tu techo era este. Y cuando llegamos ahí es, che, pará, no es Argentina, no es Latinoamérica, es el mundo. Y entonces ahí fue un crecimiento gigante del techo. Después seguimos acá, seguimos en el mismo lugar. Ahora, ¿cómo llegamos a subir ese techo? Pero creo que dicen que cuando le apuntás a una estrella, posiblemente le errás y aterrizás en la luna. Pero si le apuntás acá a la antena y vas a ir al suelo. Entonces, ese creo que fue el primer cambio. Y después otra de lo que estabas preguntando que me parece muy, muy importante remarcar, ese no es mito, tristemente es una realidad de esto de mitad en negro, mitad en blanco, cómo negreamos esto, cómo negreamos aquello otro, que es una realidad que viven las empresas en Argentina. Creo que salimos este año como en el ranking del país con mayor capa impositiva del mundo, o sea, tenemos el honor de tener ese tipo de premios, pero al pasar a este nuevo modelo de emprendimiento tecnológico global, nos obligaron en ese momento, nosotros no entendíamos nada, pero después entendés por qué pasa todo esto, armar una compañía afuera donde puedas tener una estabilidad, si querés, jurídicamente estable, y ahí empezamos a ver que, che, pará, se pueden hacer negocios sin vender en negro, se pueden hacer negocios sin te facturo o no te facturo, o ver de comprar y vender IVA, esas cosas que nosotros nunca la vimos, porque nacimos en un mundo donde todo se cobraba por tarjeta de crédito, iba a una cuenta y todo se facturaba. Entonces, cuando hablo con muchos emprendedores amigos que viven la realidad argentina, existe ese desfasaje que nosotros nunca aprendimos, que acá es necesario y cada vez va a ser menos. No porque sea un optimista y digo que Argentina va a mejorar, sino porque hay muchas más formas al alcance de cualquiera de poder hacer negocios pensando en el mundo y no pensando solamente en Argentina. Creo que eso es lo que nos va a cambiar y no el político de turno que haga las cosas bien como para que esto cambie. Pero esto, bueno, ya nos metimos en otro Sí, tema, ¿no? no hay forma, todo genio es político, dice la canción. Digo, uno siempre termina, también lo tuyo es una forma de mostrar que venís creciendo hace 15 años y no es que tuviste 15 años, hubo el mismo político en ningún lugar del mundo. Digamos que también hay una realidad que uno va construyendo con las redes que transforma, porque acá hay, si te tenés que dar la pandemia, qué bueno que te agarre acá y en otros países donde hubo gente que la pasó muy mal en pandemia. Entonces, en esas comparaciones que son odiosas, siempre termina siendo tu metro cuadrado el que hizo la diferencia. Y eso creo que es un gran mensaje. En esta construcción y resalto esto, pues nosotros tenemos variables de negociación que en el mundo no se negocian, ¿no? Y hay esto de la forma de facturar, no te pregunta nadie, pero también hay, y yo esto te lo puedo tener más o menos septiembre, te lo tengo, y vos sabías que iba a ser en noviembre. Digo, ¿cuánto te llevó a aprender el idioma y qué costo tuviste que pagar para aprender el idioma de los negocios del mundo? No, la verdad no lo veo así. Nuestro modelo de negocios en particular no tenía el cliente cara a cara. O sea, nosotros arrancamos en agencia donde nos sentábamos con el maletín, sacaba la notebook y le mostraba, che, mira, esto es lo que vamos a hacerte, sale tanto, sigue un modelo más tradicional. Nuestra herramienta, vos podías entrar al sitio, crearte la cuenta, registrarte, comprar, y nosotros nos íbamos a enterar de que vos habías entrado y comprado. ¿Sí? Entonces, de hecho, llegamos a tener 5 millones de usuarios en 170 países del mundo, en países que ni siquiera sabíamos que existía. Entonces, no pasamos por esa experiencia de
tener que negociar plazos o negociar personalmente con cada uno de los clientes, sino al trabajar con tantos usuarios al mismo tiempo, manejamos más estadísticas del comportamiento del consumidor dentro de nuestra plataforma y ver dónde se estaban cayendo, dónde estamos perdiéndolos, y era más un número, una estadística, que el usuario uno a uno. Ya, dos preguntas. Uno, ¿cuál es el país más raro donde supiste que se usó tu aplicación? ¿Y cuál fue la primera negociación grande, sí, con aquel que te compró o al que le vendiste por primera vez a una empresa tuya? ¿La empresa o el servicio de la empresa? No, servicio de la empresa entiendo que era difícil porque era una compra muy pulverizada, muy capilar, pero sí hubo un momento que alguien dijo, yo quiero quedarme con esta empresa. Y te vino y te golpeó la puerta, que no me imagino cómo golpean la puerta los mercados internacionales y te dice, che, conseguí, te sigo en Instagram, te quiero comprar. No sé, contá después esa parte, pero ¿dónde te compraron el servicio que te enteraste que un país lo usó, raro? ¿Y cómo fue cuando te dijeron quiero comprar tu empresa? No, países raros. Creo que culturalmente, o por lo menos lo que me pasa a mí, África es todo un país. Mira, Que desconocemos mucho más, además de Sudáfrica y dos o tres más. Es toda una sola cosa, y un desconocimiento muy grande personal que tengo, y cuando veis, che, ¿y esto qué es? Y termina por lo general siendo África o un este europeo también, que son un conglomerado de países que no conozco. Eso era divertido, sobre todo el idioma que hablan, porque te das cuenta que estaba traducido al inglés en un Google Translate, entonces era divertido la transacción que tenías ahí, cuando tenían dudas, cuando tenían comentarios. Y después la pregunta de cómo llega el comprador. sí, ¿cómo fue que la primera vez que tuviste que vender tu empresa a alguien que no fue alguien de afuera, ¿no? Y nosotros tuvimos la oportunidad de tener dos éxitos. Vendimos la compañía primero Social Tools y después Postcron, que es la segunda compañía que vendemos. La primera fue, todo esto es un recorrido largo, ¿no? En 2016 me voy a Estados Unidos con la misión era de encontrar quién era el que nos iba a comprar y por qué nos iba a comprar. Con el quién no me refería al nombre de una empresa, sino es qué es. Es un fondo de inversión, es un competidor, es alguien que quiere crecer y no tiene este tipo de soluciones. Entender bien quién sería y por qué nos compraría. Esa es la misión de mi viaje. Y volví completamente deprimido de ese viaje, porque por lo general las empresas, esto que leemos en TechCrunch, medios tecnológicos, que tal empresa compra tanto por 10 billones de dólares, esas transacciones que son las más sexy y por lo tanto son preciables, pasan por lo cual 4 o 5 razones por las cuales una empresa compraría a la otra. La primera suele ser innovación tecnológica, ¿sí? Tu tecnología es totalmente disruptiva. La segunda es porque tu equipo es único, ¿sí? Quiero a esas cabezas que tenés adentro porque son únicas. Tercero, puede ser por facturación. Me interesa sumar tu revenue a mi compañía. Y la cuarta suele ser mercado. ¿Sí? Empresas que están enfocadas en Estados Unidos y Asia le puede llegar a interesar otro tipo de mercado. En ese momento nosotros éramos número 1 en Latinoamérica. Todavía no éramos fuertes en Estados Unidos, no éramos fuertes en Europa, pero éramos muy fuertes en Latinoamérica. Entonces nosotros estábamos, esto es 2016, estábamos cerca de $1 millón en facturación, éramos número 1 en Latinoamérica y nos creíamos que éramos lo más. Entonces fuimos y le planteamos esto. Y la respuesta que tenía de los distintos brokers, fondos o empresarios con los que íbamos, me decían, mira, la tecnología la verdad no es disruptiva. Hay otras cosas similares acá en Europa, no están haciendo nada. En Estados Unidos no hay nada distinto, es cierto. El mercado de Latinoamérica
mira, hoy social media está creciendo mucho en Estados Unidos, después vamos a ir a Europa, posiblemente vayamos a África antes de ir a Latinoamérica. O sea, todavía no me interesa. El equipo, mira, vos me pareces muy inteligente, me caes muy bien, muy simpático, pero yo te quiero tener a una distancia, le dicen a distancia de una patada. O sea, tenés que estar viviendo ahí. El equipo puede estar, y sobre todo ahora, post pandemia, puede estar en cualquier parte del mundo, pero a los founders los quieren tener mucho más cerca. Mira. Y después la facturación, que era el cuarto, mira, yo $1 millón es lo que desayuno, básicamente. Que para nosotros era un montón y nada, claro, en esos términos para allá recién estás empezando. Entonces, bueno, volví completamente deprimido y me di cuenta que no teníamos absolutamente nada por lo cual una empresa no iba a poder llegar a comprar. Así que, bueno, fue volver y armar un plan estratégico de por qué sí nos comprarían, pero fue bastante frustrante hasta que, bueno, le encontramos la vuelta y encontramos otras razones por las cuales sí, después fuimos bastante sexy para un fondo americano y llegar a esa adquisición. ¿Y eso fue en qué año? Cuando volví de esa misión comercial fue 2016 y después en 2017 cerramos la primera adquisición de Social Tools. O sea que en un año la diste vuelta. ¿Aún no? En un año se dio vuelta. No le dimos vuelta, entendimos el por qué nos iban a comprar, que es muy distinto, y eso es fundamental, ¿no? Porque muchos emprendedores no sabes el por qué. Y entender quién y por qué es fundamental para apuntar los cañones. Si no, a ver, después puede venir, ¿no? Que viene una empresa, viene Google y dice, che, me gustaste, te quiero comprar. No es la mayoría de los casos la que pasa, ¿sí? Eso suelen ser fantasías que se ven en los medios. Detrás de bambalina pasan otras cosas y vos te fuiste a mostrar, estuviste cerca, y esas cosas pasan, ¿no? El hecho de, no, yo venía trabajando muy bien, surfeando la ola y vino Google y me dijo, te quiero comprar, pasa, pero no es la mayoría de las veces. Te llevo a una cuestión más personal. Siempre desde chico, sos chico ahora, tenés 35, pero digo, siempre fuiste cabeza de ratón y armando tu empresa y tu empresa vendiéndola. Cuando te adquirieron, ¿en alguna te dejaron como gerente trabajando para la corporación mayor? ¿Y cómo te sentiste en relación de dependencia? Sí, creo que nunca fuimos cabeza de ratón. Siempre me gustó ser más cola de león. Me gustó ser el más tonto dentro de los más inteligentes. Esa creo que es la única fórmula en la que vos podés llegar a crecer. Si sos la cabeza de ratón, nunca creces. Y sí, después, la primera adquisición, el primer acuerdo que habíamos hecho es, ok, vendemos Social Tools, pero nosotros nos tenemos que enfocar 100% en nuestra otra compañía, que es Postcron. Entonces, desde el día 1, yo no trabajo más en esta compañía. Y con Postcron ya era una adquisición mucho más grande, incluía muchas cosas que sí implicaban tiempo tanto de mi socio como mío. Y fueron 6 meses y en 6 meses ya dije, oh, bueno, hasta acá llegué y no fuimos. O sea, tanto Germán, mi socio, como yo, a los 6 meses no fuimos. Seguimos en contacto con la empresa, seguimos incluso con una participación minoritaria de acciones, pero no operativo, no nos hallamos ahí tampoco. Bien. Y en la idiosincrasia de los países, ¿te tocó estar mucho en Estados Unidos? ¿En qué otros países te tocó estar? ¿Y por qué estás en Argentina? Mirá, en 2013-2014, esos 2 años, la pasé prácticamente arriba de un avión y pasamos básicamente entre Europa y Estados Unidos. Fueron 9 países en 12 meses de estar recorriendo desde Finlandia a todos los países buscando inversión y mostrando lo que hacíamos, desde
charlas, conferencias, fondo de inversión, de todo. Y la verdad que cada país tiene su idiosincrasia totalmente distinta, obviamente, pero esto que te decía al principio de la conversación de los emprendedores tecnológicos tienen un lenguaje particular, te sentís, hablas el mismo idioma desde el minuto uno. Vos te sentás a hablar con alguien y esto es de compartir absolutamente todo, o sea, pero estar sentado con un competidor. Yo llegué a Estados Unidos, agarraba la lista de los 5 competidores más importantes que teníamos, y era escribirle: hola, soy tal, esta es mi empresa, me gustaría charlemos en un café. Y era sentarte a hablar cara a cara y con tipos que nos llevaban millones de revenue, que se hacían el tiempo para escucharte. Obviamente tampoco son Sí. de pura caridad, ¿no? Querían medirte también, a ver quién eras, qué estabas haciendo. Era un win-win, pero a nivel mundial todos están sumamente predispuestos a tener esta conversación. Después lo que salga obviamente depende también de tu empatía y de las relaciones que puedas generar entre cada uno. Y la última pregunta... En esto, ¿por qué en Argentina? ¿Por qué estás en Argentina? Mirá, digo, desde hace 10 años, cuando nos fuimos, en 2012, 8 años, dejé Córdoba, que era el lugar donde más tiempo había vivido, y a partir de ahí nunca más tuve un hogar, a lo que llamás hogar. Mi vida por lo general entraba en una valija y estuve viviendo en Nueva York un año, después estuve viviendo en México, y ir de un lado al otro, por lo general haciendo base en Buenos Aires. Y la verdad que aquí están todos mis afectos, están todos mis amigos y mi familia, pero me siento tan argentino como español o americano. Hoy creo que no pasa por una cuestión de patriotismo, ni somos ciudadanos del mundo, y creo que por lo menos por un tiempo quiero seguir siendo así. Ahora, en pandemia llegué en diciembre y bueno, pasaron cosas en este año que me obligaron en cierta forma a quedarme acá en Córdoba. Y bueno, viendo cómo siguen en los próximos años, pero no es mi idea sentar raíces ni acá, ni tampoco en algún otro lugar del mundo por ahora. Digamos, hoy te toca ser inversor ángel, es decir, sos la persona que sos referente para muchos emprendedores, que te presentan proyectos, que les tiras tips, que a lo mejor les ofreces ser cierta guía. ¿Y cómo te sentís en ese rol? Me gusta mucho rodearme de gente que sea más inteligente que yo y que esté queriendo innovar en distintos ámbitos que no conozco. De pura curiosidad creo que sí le puedo aportar cosas de mi experiencia, pero en los proyectos que he invertido este año, por lo general, son proyectos en los que me ha interesado mucho el equipo fundador o la industria en la que se están metiendo. Y creo que tener skin in the game, como le dicen, de poner piel adentro del juego, te hace entender mucho mejor que leer en un libro o leer en un blog de qué se trata la industria en la que te estás metiendo. Entonces, este año creo que están cambiando mucho la forma de hacer negocios. Nosotros nacimos en una generación donde la variable de éxito era la cantidad de ceros que tenías en tu cuenta bancaria. Yo nací con eso, sobre todo en esa generación donde veíamos a Bill Gates, a Steve Jobs, a Warren Buffett, que salían en la Times de cuántos ceros tenía su cuenta de banco. Ese era el factor de éxito. Y la nueva generación de ahora, eso no, está totalmente descartado, y ahora van al impacto que puede llegar a generar en el mundo, el propósito que tenés. Y creo que yo estoy en el medio de esas dos generaciones, y ahora estoy haciendo una migración a empezar a emprender y apoyar emprendimientos que tengan un propósito o un impacto o social o ecológico, pero sin perder de vista que esto es un negocio, estamos en un mundo capitalista y hay que generar una riqueza económica también. Entonces, con ese principio empecé a entender distintas industrias, a aprender de gente que está muy comprometida. Por lo general, con los emprendedores lo que tienen es eso, que no
no son gente que trabaja de 9 a 18, son gente que vive para eso. ¿Sí? No está mal tener tu trabajo de 9 a 18, y no estoy diciendo que haya que laburar 24 horas al día, pero o sea, si fueras un atleta olímpico, no te alcanza con ir a jugar al fútbol 2 veces por semana. Te rompes el alma para hacerlo. Y este tipo de emprendedores son esos, quieren ser atletas olímpicos y viven su vida enfocadas en esto. Y lo que se aprende de ese conocimiento es increíble. Entonces, estamos hoy invirtiendo en empresas que están desarrollando proteína de insectos, empresas que están intentando detectar tempranamente el burnout, que es el estrés laboral, en un medio de comunicación que fomenta y comunica un estilo de vida mucho más sustentable. Bueno, productos, comercialización de productos orgánicos y agroecológicos. Hay como un rango bastante interesante del mundo que se viene que está muy, muy interesante y hay que meterse ya. Por último, y ya que diste el pie, hubo gente que entró en el mundo tecnológico de manera muy brusca por la pandemia. Te contaba cuando hablamos que en consultoría me está tocando trabajar con equipos de venta que quieren hacer la zona y que siempre pensaron que hacer eso con el Facebook y vender por un CRM les parecía que no era vender. Y hoy es no solo la única opción, sino que terminó siendo la más rentable, y a las empresas que se estuvieron en las redes les fue mejor. Entonces, hay como paradigmas que se han roto y otros que han sido validados. Y hablártelo a vos, que hace años ya vendiste una herramienta que permitía hacer y potenciar la presencia en redes, es como que increíble que sobrevivan en el mismo mercado, ¿no? Esta diferencia, creo que eso se acortó. Ahora, en esto de correr el techo, ¿qué te parece que viene? Cuando vos ves el 2021 y pensás en tus proyectos personales, en cómo va a ser tu vida, en lo que has podido ver en los grupos a los que perteneces, ¿te imaginás un 2021 parecido? ¿Te imaginás con un rebote? ¿Te imaginás un cambio drástico? ¿Qué ves? Creo en primera instancia que lo que hizo toda esta cuarentena mundial fue achicar 10 años en uno. No era nada de lo que pasó este año, no estaba previsto en el mapa de la gente que trabaja en esto. Era obvio que iba a pasar. Ahora, se estimaba de acá a 10 años. Fue ¡pum! Ya Terrible. todo de golpe. Fue realmente increíble. A nivel, obviamente, pandemia, virus, y van a cerrar los países o no, la verdad no puedo opinar absolutamente nada de eso. Sí creo y espero que muchas de las cosas que aprendimos de tecnología de este año, de personas que trabajaban todos los días en una oficina y gastaban 2 horas por día en ir en transporte público o arriba del auto en un embotellamiento para ir a la oficina, ahora no puede estar y pueden seguir trabajando en su casa. Pero creo que hay 2 grandes cambios que yo estoy viendo, que uno me divierte y el otro capaz me preocupa más. Uno, creo que se ha solucionado todos los aspectos que antes no nos permitían tener una libertad espacial, o sea, de poder trabajar donde yo quiero, porque antes ahora puedo tener clases de yoga, clases de taekwondo por Zoom, trabajar por Zoom, vas al psicólogo por Zoom. Incluso cuántos de los que están oyendo ahora festejaron su cumpleaños por Zoom. Creo que pasó todo eso y va a seguir pasando. Creo lo único que todavía no se ha desarrollado efectivamente para poder desterrar a las personas de su espacio es la escolaridad de los chicos. Eso todavía está ha fracasado, creo, en gran parte del mundo la escolaridad remota online y la interacción de los chicos con sus compañeros online. Se ha sobrepasado, pero no ha sido la mejor experiencia, creo. Y eso es hoy lo que nos ata
si querés, como familia, a no poder, que esto que te digo de lo que fue mi vida en los últimos 10 años, porque yo estaba soltero y sin hijos, entonces lo podía hacer. Si hubiera tenido hijos, y no lo podría haber hecho, eso creo que es el próximo desafío que se viene, de cómo digitalizar o remotizar, si existe la palabra, la escolaridad de los chicos. Bueno, Lucas, esta nota va a salir aparte de las redes, para el que quiera contactarlo a él, es Lucas Ema con 2M, tiene redes, imagínense, Twitter, Instagram, LinkedIn, donde lo pueden contactar. Ojo, y saber. Dejé las redes. ¿Sí? Tengo Twitter y todas las otras redes las dejé hace un año. Eso es parte de lo que se viene del mundo digital. Dejar las redes sociales. ¿Dejar las redes? Sí. Mira, por alguna cuestión. Es un gran somnífero de la sociedad de hoy, y cada vez va a ser más peligroso cuando las personas que manejan las redes sociales puedan manejar nuestra conducta de una forma que nuestra racionalidad no lo puede tolerar. O sea, hoy yo le puedo decir no racionalmente a no usar una red. Dentro de muy poco, y para algunos ya pasó esa línea, en la cual es como si fuera una droga. Mi racionalidad no le puede decir no quiero consumir más. Ya hay algo que químicamente mi cerebro me dice tenés que consumir más. A medida que vayan aprendiendo más de nuestro cerebro, las redes sociales, como muchos otros productos digitales, van a poder apoderarse de nuestra atención, que es lo que ellos buscan. Así que es una buena, o por lo menos para hacer la prueba, no te digo dejarla y irte a vivir al medio del monte. Como experimento te lo recomiendo, déjalas un rato y vas a volver a tener un poco más de atención y presencia. Creo que el dilema de las redes sociales que está en Netflix es algo muy sugerible para que lo vean. Tal cual. Te decía que esta nota va a salir en Radio Sucesos, donde lo va a estar escuchando la familia Brizuela, que te conoció seguramente cuando eras una agencia de publicidad, así que para ellos también va a ser un gusto saber que vas a engalanar el programa con esta entrevista. Y yo agradecerte, ¿no? De aquel alumno brillante a este emprendedor, a estas inquietudes por humanas que tenés, más allá de negocios y de buscar los ceros, también buscar lo mejor para lo que viene. Creo que te ponen en un lugar distinto. Y por otro lado, agradecerte el espacio y el tiempo, vísperas de Navidad, hacerte este espacio para darle la entrevista, te lo agradezco mucho, y lo mejor para lo que viene. Muchísimas gracias a vos, Roberto. Un saludo gigante a toda la familia Brizuela, que nos abrieron las puertas en aquel momento y confiaron en nosotros. Eso, siempre vamos a estar agradecidos de aquellos momentos y las aventuras que pasamos. Y con vos, Roberto, de aquella época también, de ser el gran profe que nos cambió la cabeza en su momento. Es hermoso volver a reencontrarnos. Así que muchas gracias y felices fiestas a todos los que lo festejen, y a los que no, también siempre es un buen momento para festejar y divertirse con los que se pueda. Excelente, excelente saludo, Lucas. Muchísimas gracias. Un abrazo grande. Un abrazo. Chao, chao. Que estés muy bien. Chao, chao.